Hoy vamos a estar hablando, hace 8 días hablamos acerca de un personaje muy importante en la Biblia. Este personaje, ¿quién fue? Elías, el profeta Elías. Su depresión, su trato que Dios hizo con él para su crecimiento espiritual y su continuidad en lo que él estaba haciendo. Y bueno, continuando con este primer mes del año, continuando con este mismo línea, quiero hablar de otro personaje en este domingo acerca de Pedro, caminando con el Maestro. Así hemos titulado a este mensaje, caminando con el Maestro. Hoy en día, ustedes saben que hay mucho desafío, que hay mucha situación para hombres y mujeres, y cuando inicia regularmente el año, queremos que nos vaya bien, hacemos propósitos y hacemos planes y tenemos muchas cosas que estamos pensando. Pero la situación es que también nosotros deseamos cosas buenas para los demás, y en ese deseo pues anhelamos que la gente sea feliz, que la gente sea prosperada, que la gente pues le vaya bien, ¿no? Para que este año sea un año diferente, bendecido y prosperado por nuestro Dios. Entonces vienen muchos desafíos para hombres y mujeres, y regularmente nuestra cultura es buscar el éxito o la felicidad, la prosperidad, buscar ese tipo de situaciones. ¿Usted alguna vez está pensando en este año que comienza en ser exitoso este año? ¿Quisiera ser exitoso este año? ¿Quisiera ser feliz este año? ¿Quisiera que la economía fuera mejor este año? Entonces todos estos buenos deseos, buenos planes, se crean tensiones y se crean desafíos, ¿sabe usted? Desafíos, porque ciertamente todos estos temores vienen a nuestra vida, pero obviamente hablando de un mundo con mucho avance tecnológico, científico, por un lado mucho avance en esas áreas, y por otro lado mucha situación de decadencia en la moralidad, decadencia de valores y decadencia de principios. O sea, estamos teniendo mucho avance en áreas tecnológicas, ¿a costa de qué? De desintegración familiar, de jóvenes en las drogas, jóvenes desatendidos, porque hay mucho avance, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, hay mucho que avanzarle en un área, pero descuidando la otra, ¿no? Como que no hay un equilibrio, no se ha generado un equilibrio en ese sentido. Entonces, el joven o el hombre o la mujer que quiera ser exitoso tiene que competir en este mundo cambiante, en este mundo exitoso, en este mundo de avance científico y tecnológico, y entonces la situación se torna de esta manera: o sabes, o sabes, te va a ir bien. Si no sabes, pues nomás no vas a competir. ¿Contra quién vas a competir? No sabes idiomas, no sabes tecnologías, no sabes muchas áreas modernas en las cuales se requiere un buen estudio, profesionalismo, dedicación, estudios de posgrado, una maestría, un doctorado, y entonces estamos compitiendo con eso. Pero como nosotros a veces no estamos al nivel para competir, pues se crean desafíos, tensiones, estrés, nos generamos ese tipo de situaciones, porque la gente exitosa es la gente que conoce, es la gente que compite, la gente que estudia, la gente que va más allá. Son modelos que se crean, modelos que nos dominan en un momento dado, y que los padres decimos: ay, hijo, yo quiero que tú no seas tan burro como yo quiero que tú estudies. O sea, nos creamos una mentalidad en la cual nosotros los padres, los que no tuvimos la oportunidad de estudiar, los que no tuvimos la oportunidad de competir en estos nuevos niveles de posmodernismo, ¿saben? Ya no estamos en la era moderna, sino en la posmoderna, ya no podemos competir. Porque al papá, al abuelo le cuesta trabajo manejar un celular, una tablet, la computadora, etcétera, las nuevas tecnologías, pero los jóvenes desde que nacen en el vientre ya traen su tablet, ¿no? Ya traen su teléfono desde el vientre, ¿vale? Entonces son aspectos cambiantes de un mundo transformado, de un mundo de avance. ¿Y cómo entonces los desafíos de la era, en la era cristiana, en esta era moderna, posmoderna, nosotros en esta generación, cómo podemos hacerles frente? ¿Cómo podemos competir? Porque supuestamente el éxito es a través del que sabe, el que compite en estas áreas. Y el que no sabe, pues se rezaga, se queda. Si no cambias, te mueres. Y entonces nosotros nos encontramos en una situación de que tenemos que cambiar.
para poder ser feliz, para poder tener éxito, para ser personas de renombre. Necesitamos entrarle a las nuevas tecnologías y al avance del mundo, pero descuidamos muchas otras áreas. Otra vez, hay mucho avance a costa de qué. ¿Cuál es el precio que se tuvo que pagar o que se está pagando? Hijos abandonados, sin valores, sin principios. Tal vez ahí estaban los padres trabajando con mucho conocimiento, con mucho éxito, procurándoles todo a los hijos, pero hijos que no tienen valores y principios y que obviamente crecen en unas malas relaciones interpersonales, se refleja en una rebeldía, se refleja en una manera de pensar superficial, se refleja en un amor al dinero, en un amor a las cosas materiales, porque ahí nos enseñaron desde pequeños que eso era lo importante. Así es de que hoy vamos a ver caminando con el Maestro. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podemos nosotros tener un equilibrio en pensar en el éxito y asimismo nosotros poder cuidar los valores y los principios cristianos, los valores espirituales en los cuales Dios quiere que nos movamos? Y vamos a usar a un personaje llamado Pedro. Pedro, uno de los 12 apóstoles. Pedro el impulsivo, se le conoce, el bravucón. Pedro el que hace las cosas sin pensar. Aquí hay alguien que haga las cosas sin pensar y que al rato esté llorando. Bueno, ustedes son los Pedritos, ¿saben? Son los Pedros. Y entonces tenemos a este personaje llamado Pedro, que de alguna manera se le conoce como el que daba la cara por los 12, hablaba por los 12 y decía: Pedro, es que nosotros esto y es que nosotros aquello, y como que era el portavoz de los 12, ¿no? Así medio impulsivo, arrojado, un Pedro que le dijo a Jesús: Señor, cuando Jesús le dice: yo tengo que morir, pero no se preocupen, así tiene que suceder, así está escrito, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Dice Pedro: ¿vas a morir? ¿Te van a matar? ¡Ja! ¿Cómo crees? Primero muerto antes de que te maten. No, Señor, que no suceda eso. Jesús le tuvo que decir a Pedro: apártate de mí, ¿qué? Satanás. Así le trató Jesús a Pedro, ¿eh? Así cuando usted le trata mal, a Pedro le dijeron Satanás, ¿no? Entonces, luego Pedro dice: primero muerto. Entonces, en esas formas de hablar impulsivo, a veces sin pensar, sin meditar las cosas, Pedro se conducía. Le dice Jesús a Pedro: Pedro, antes de que cante el gallo 2 veces, ¿tú me negarás 3 o cuánto sea? 3 veces, ¿tú me negarás 2 o 3? Bueno, el gallo va a cantar y tú me vas a negar. Y entonces, cuando Pedro le dicen: tú eres uno de ellos, ¿no? Unas horas antes había dicho: primero. Y después dijo: yo ni lo conozco. Yo no lo conozco. Este es el Pedro del cual te quiero hablar hoy. Que después se fue llorando amargamente, así está. Una amargura que tenía por haber negado a su maestro. Se fue a esconder, huyó. Después quiso ser otra vez pescador, ¿vale? Luego vamos a predicar sobre eso. Quiso volver a su oficio. Yo no soy apóstol, estuve 3 años muy bonitos con el maestro, pero yo quiero seguir en mi oficio de pescador. Y ahí tiene un trato. Dios viene y trata con él, ¿vale? Pero tenemos a un Pedro temeroso que posteriormente, en el libro de los Hechos, vemos a un Pedro distinto. Un Pedro arrojado que se para en la calle y comienza a predicar. ¿Y saben en su primer sermón cuántos se convirtieron? Como 3,000 personas. ¡Wow! Tremendo personaje, ¿no? Bueno, un día, cuando andaba con Jesús, los 12 estaban con Jesús, alimentaron a 5,000 personas, sin contar a las mujeres y los niños. Y Jesús les dice: váyanse a la barca, intenten cruzar al otro lado, ahorita los alcanzo. Voy a despedir a la multitud, a los 5,000 que habían alimentado. Se quedó Jesús despidiendo ahí en la orilla del mar, ahí en Long Beach, despidiendo a la multitud, y entonces se hizo noche. Jesús decide ir ahora, después de que despidió a la multitud, se fue a orar un rato, en la noche ya era noche,
Cuando era de madrugada, los discípulos estaban en la barca esperando a Jesús, tratando de caminar según la instrucción que Jesús les había dado. Avancen, ahorita yo los alcanzo. Los discípulos dijeron, pues si alimentó a 5,000, si ha hecho tantas cosas, si le avanzamos, él ahorita nos va a alcanzar. ¿Cómo le va a hacer? Pues él sabe, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que el viento venía en contra y no avanzaron mucho. Así es que a la hora de la madrugada estaba el viento en contra, las olas un poco alteradas, olas grandes, y de repente ven ahí como que entre las nubes, entre la neblina que había en la madrugada, a alguien que venía caminando sobre el agua. Y dice la palabra de Dios en este pasaje que ya lo leímos, dice que ¿qué? Que los discípulos tuvieron miedo, ¿no? Tuvieron miedo. Y que comenzaron a gritar como niñas adolescentes. ¿Sí o no? A ver, ¿han escuchado a las adolescentes cómo gritan cuando están juntas ahí? En la secundaria, en la casa, cuando se juntan 2 o 3 adolescentes, ¿cómo se la pasan? Gritando, ¿no? Cuando ven a un hombre guapo, ¿cómo le hacen las adolescentes? No, hombre, sí, dígame, ¿cómo le hacen? La verdad, así grita. O sea, el que escribe, el que está escribiendo aquí el Evangelio, como que no quiso decir cómo gritaron estos discípulos, pero eran como niñas adolescentes. Dice que se aterraron y comenzaron a gritar. ¿O no es así la Biblia? ¿Qué dice la NBI? Dice que cuando vieron creyeron que era un fantasma. ¿Y gritaron o no? ¿Gritaron de miedo? ¿Cómo? Cuando tienes miedo, ¿cómo gritas? Cuando tú tienes miedo, ¿alguna vez has... yo nunca he tenido miedo. ¿Alguna vez has tenido miedo? Que ves a un alacrán, a una serpiente, a una rata. ¿Quién le tiene miedo a los ratones? ¿No? Cuando gritas de terror, cuando se te sube el muerto, ¿alguna vez has gritado así de miedo en la noche, cuando estás viendo la película del santo contra las momias? O algo así, ¿no? Así que usted tenga miedo y que haya gritado porque alguien lo asustó, alguien hizo una broma y le asustó o algo, ¿sí o no? Así gritaron, imagínense cómo gritó usted, así gritaban los discípulos, aterrados, tenían miedo, estaban gritando como niñas adolescentes. Así pónganle a la Biblia, ¿no? Así pongan en sus apuntes. Porque estaban aterrados los discípulos, estaban gritando. ¿Cómo que gritaban? ¡Ay, un fantasma! auxilio, pero gritaban de terror. Imagínate a alguien viendo una película de terror y pensando, o sea, hay que pensar aquí cómo pensaban ellos que eran los fantasmas eran malos, eran manifestaciones demoníacas. ¿Qué era lo que pasaba cuando un discípulo pensaba en un fantasma? ¿No? Porque tuvieron miedo creyendo que era un fantasma, y un fantasma que tal vez les iba a hacer daño, tal vez los fantasmas eran síntoma de que iban a morir, que iba a suceder una tragedia, tal vez eran entes del más allá. Todo eso venía a la mente de los discípulos, en la cual ellos pensaban que iban a morir, que algo estaba mal, y tuvieron terror. Dice la palabra de Dios que tuvieron miedo y comenzaron a gritar. En medio de esta gritería que tenían, caminando por toda la barca, corriendo por toda la barca, porque yo creo que una barca grande para 12, ¿no? No había, iba Jesús todavía. No era una lanchita así de pescadores, la chiquita, sino un medio yate, un yate mediano, ¿no? Y luego entonces, por ahí surge ¿quién? Alguien habla, entre la gritería, alguien habla. ¿Quién es? Bueno, sí. Entre la gritería están gritando y Jesús les dice, tranquilos, no tengan miedo. Y luego ellos, ahora sí alguien habla. ¿Quién es? Pedro. Ahí viene Pedro. Y Pedro le dice, si eres tú, Jesús, si eres tú, permíteme o mándame que yo vaya caminando sobre el agua. Así le dijo, sobre el agua. ¿Hacia dónde? Hacia ti. En primer lugar, ¿cómo se llama este sermón?
caminando con Jesús. Cuando usted esté caminando con Jesús, en primer lugar, tiene que tener propósitos claros en su vida. Propósitos claros en su vida. ¿Quién es usted y para qué existe en este planeta? ¿Quién es usted y para qué existe aquí? Porque si usted no tiene claridad por lo cual usted existe aquí, usted va a ir a estudiar una carrera, no le va a gustar, va a ir a estudiar otra y tampoco le va a gustar, se va a casar con uno y ya no le va a gustar un tiempo después, y se va a casar con otro y ya no le va a gustar, y va a andar dando por aquí, dándole por allá, pero nunca va a sentir satisfacción, plenitud en su vida porque usted está equivocado o dudando acerca de lo por lo cual usted existe en este planeta. ¿Para qué existe? ¿Por qué fue creado? Por Dios. Si usted cree en Dios y cree que Dios le creó y cree que Dios le puso aquí en el planeta Tierra y usted es un ser humano que debe de tener propósitos claros en su vida. Mira, el apóstol Pedro le dijo en medio de la circunstancia difícil que estaba viviendo de miedo: Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya caminando sobre el agua hacia ti. Él no entendió Jesús lo que quería Pedro, y Jesús le dijo: no, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vas a caminar? Eso solamente lo puedo hacer yo. Mira, yo tengo una enseñanza para ti, Pedro, pero te la voy a enseñar allá en la barca. Mira, cálmate, quédate ahí en la barca, ahorita voy a llegar. ¿Qué le dijo Jesús? No era algo tan loco, ¿sí? Cuando tú piensas en Pedro y te acuerdas de este pasaje en el cual Pedro caminó sobre el agua, yo estoy seguro que la gran mayoría de las veces que tú has pensado acerca de este pasaje, has dicho: ¡ay! Fue cuando Pedro se hundió, ¿sí o no? Fue cuando Pedro se hundió. Pedro, ¿por qué se hundió Pedro? ¿No es, ¿sí o no? Pensamos en algo negativo, pensamos en algo, el fracaso de los demás, y ahí nos sentimos nosotros contentos, nos sentimos seguros cuando vemos fracasar. Cuando hablamos de alguien que intentó y fracasó, cuando vemos algo que no funcionó, nos sentimos hasta seguros y satisfechos y hasta respiramos porque alguien fracasó. Pero Pedro tenía algo muy claro. Miren, ¿ustedes saben qué representa el mar en la Biblia? El mundo, la maldad, el pecado, el mar. Por eso dice en Apocalipsis: el mar entregó a sus muertos. El mar es un ente, es un ser vivo, creado. El mar entregó, como una persona, el mar, el infierno y la muerte. El mar representa lo malo, el pecado. Y el apóstol Pedro dice: si eres tú, Jesús, si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, que dice ser lo que dice, permíteme que yo, mándame que yo camine. ¿Qué le está pidiendo Pedro? ¿Algo que los humanos pueden hacer? Algo extraordinario. Algo que no puedes hacer tú. Tus propósitos tienen que ser claros y definidos, pero tienen que estar enfocados en una fe, en algo que pueda hacer Dios a través de tu vida. El propósito de cada hijo de Dios, de cada cristiano, tiene que estar enfocado enfocado en la fe de que solamente Dios puede hacer y cumplir los propósitos en tu vida. Ahora yo te voy a preguntar: ¿por qué existes en este planeta? Ya te casaste, ya tienes hijos, eres un trabajador, eres un discípulo de Jesús, miembro de la mejor iglesia que existe en el universo, ¿no? Ya estás aquí. ¿Para qué existes? ¿Existes? ¿Te dije bien? No me pasé con la S. ¿Para qué existe usted? ¿Para qué existes? Si no tienes propósitos claros en tu vida, lo que hagas lo vas a hacer con mediocridad, lo vas a hacer sin ganas, lo vas a hacer quejándote, lo vas a hacer porque no hay un propósito claro en tu vida. Si tú estás aquí para ser el mejor, a ver, ¿quién está aquí para ser el mejor esposo que exista en este planeta?
Esposas, levanten la mano a su esposa. O la mejor esposa. Uno. Lo dudan. Lo dudaron. Después de 3 segundos, ya. A ver, ¿quiénes son los mejores hijos? Usted está aquí y es hijo de familia. ¿Son buenos hijos? ¿O son los mejores? Excelentes. Los mejores, es más, no hay otro como tú. ¿Será? ¿Usted trabaja? ¿O tiene una empresa? ¿Trabaja? Si trabaja en una oficina, o trabaja por su propia cuenta, o trabaja en casa, lo que sea. ¿Pero usted es el mejor de los trabajadores? O sea, no hay otro como usted, siempre recibe ahí el premio por el mejor trabajador. ¿Para qué existe? Si usted es un hijo de Dios, es el mejor hijo de Dios, ¿para qué existe? ¿Usted adora a Dios? ¿Usted adora mejor que cualquier otro? Los estudiantes, ¿son los mejores estudiantes que puedan tener la universidad, la prepa o la secundaria? ¿Son los mejores estudiantes? Porque si estás estudiando porque tu papá te mandó, porque si estás trabajando porque tienes que llevar comida a la casa, porque si eres un esposo solamente que provee para que tengan comida en casa, o la esposa que solamente tolera al esposo porque es el padre de sus hijos, no está enfocado usted en propósitos claros. Usted debe de tener propósitos claros. Por eso cuando comienza el año, es que quiero bajar de peso, ¿no? Son sus propósitos fuertes. Lo más importante en su mente y en su corazón es bajar de peso. ¿Cuál es el propósito en este año? Tener un mejor trabajo, terminar la universidad, no lo sé. Pero cuando tú tengas propósitos claros, centrados, fíjate, centrados, dice el apóstol Pedro, permíteme que yo vaya a haga algo extraordinario, haga algo sobrenatural, y camine ¿hacia dónde? Hacia ti. ¿Qué significa? Que todos tus propósitos tienen que dirigirse ¿hacia dónde? Hacia Dios. Por eso, el sabio Salomón le dice al joven, alégrate joven en tu juventud, alégrate en tu juventud, disfruta de la vida, haz todo lo que quieras hacer, y después coma, pero toma en cuenta esto, que en todas estas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios. Alégrate, disfruta de la vida. O sea, la juventud es una etapa, hay que disfrutarla, hay que divertirse, hay que cotorrear y en serio, pero toma en cuenta que en cada una de estas áreas Dios está presente. Hijo de Dios, si tus propósitos no son claros y no están enfocados en Dios, en Cristo Jesús, tus propósitos pueden terminar en febrero, en marzo, en abril y terminar ahí. Y tu vida para el 2016 tendrá nuevos propósitos. Y tu vida para el 2017 tendrá otros diferentes propósitos. Pero cuando no te especializas, cuando no das claridad a lo que tu vida para la cual tú existes, pregúntale a Dios, ¿para qué me creaste y para qué estoy en este mundo? Y entonces yo seré lo mejor que por lo cual tú me has creado, para lo cual tú me has llamado, para lo cual tú me has capacitado, y entonces yo lo seré. Yo quiero decirte una cosa. El hombre o la mujer en este planeta que no conoce a Dios tiene una vida vacía, ¿sabe? Una vida vacía. Estudie lo que estudie, tenga el dinero que tenga, sea el más guapo o la más guapa. Si no tiene a Dios en su vida, está vacía su vida. Categóricamente, absolutamente. Lo afirmo, la palabra de Dios lo dice y lo respalda. El que no tiene a Dios, a Jesucristo en su vida, que no ha reconocido que Jesús murió en una cruz, pagó sus pecados y ahora usted tiene una comunión con Dios a través de Jesús, es una vida vana, vacía, se acaba pronto se acaba. Porque lo quieres llenar con conocimiento, con estudio, lo quieres llenar con dinero, con mucha tecnología, pero al final de cuentas está vacío completamente.
Entonces el hombre, el ser humano, fue creado y diseñado para una razón principal. Primeramente para conocer a Dios. Cuando el ser humano, el hombre y la mujer conocen a Dios, empieza a tener plenitud en su vida. Empieza a entender qué significa la felicidad, la paz, el gozo, el amor. ¿Qué significa todos estos conceptos que siempre hablamos de ellos, pero que no los conocía hasta que Jesucristo vino a mi vida? Y entonces el hombre, el ser humano, comienza a entender que su plenitud, que fue creado para conocer a Dios en primer lugar. El hombre que no conoce a Dios o la mujer que no conoce a Dios no tiene plenitud en su vida. Y sus propósitos entonces, cuando ya es una vida que entiende para qué fue creado, para qué existe en este planeta, para conocer a Dios, y entonces Dios le muestra el área donde se tiene que desarrollar. Es miembro de la familia. Tiene que ser el mejor miembro de la familia. Miembro de una empresa, el mejor. Estudiante, hijo o padre. ¿Somos buenos padres? ¿Somos buenos hijos? ¿Cuáles son los propósitos por los cuales nosotros existimos? ¿Están centrados en la voluntad de Dios? ¿Estoy conociendo a Dios y de ahí se desprende? Fíjate, lo que pidió el apóstol Pedro era algo extraordinario, algo que no se puede lograr. Y si tú estás pensando lograr tus propósitos con tus propias fuerzas, pues ahí se van a quedar. Así los propósitos son aquí abajo, los que tú puedes lograr con tus propias fuerzas. Pero los que estamos hablando aquí están acá arriba. Propósitos guiados por lo extraordinario y lo sobrenatural. Caminar sobre el agua. ¿Usted puede caminar sobre el agua? ¿No? ¿Pedro sí pudo? ¿Qué era lo que quería Pedro? Pedro hizo una petición y él quería algo. ¿Por qué pidió eso? ¿Por qué lo pidió? ¿Por qué Pedro no dijo, Señor, si eres tú, apúrate, llega rápido? Si eres tú, Señor, a ver, dime qué hicimos ayer, ¿no? Si eres, ¿por qué no le pidió otra cosa, otra prueba? Si eres tú, ¿qué es lo que tú le vas a pedir hoy? ¿Cuál es el propósito centrado en Dios? ¿Qué es lo extraordinario y lo sobrenatural que tú quieres que acontezca en tu vida? Hermano, hay que pedirle a Dios y hay que enfocarnos en cosas extraordinarias porque tenemos a un Dios todopoderoso, extraordinario, sobrenatural, que quiere bendecirte, ayudarte en los propósitos centrados en Él. Yo te aseguro que para ser el mejor padre se requiere la ayuda del Espíritu Santo. Para ser el mejor hijo, el mejor trabajador que honre a Dios, se requiere de la ayuda del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural. Es algo que va más allá de tu entendimiento. ¿Quieres ser feliz? Es algo sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede ayudarte a lograrlo. En primer lugar, caminando con el Maestro, es necesario que nosotros establezcamos propósitos claros en nuestra vida. Como el apóstol Pedro. Los propósitos claros para nuestra vida. En segundo lugar, caminando con el Maestro te enseña a enfocarte en la dirección correcta. Te enseña a enfocarte en la dirección correcta. Primero, ya tengo el propósito aquí en mi mente y visualizo lo que yo quiero ser. ¿Vale? Algo extraordinario, hermano. Si tú no estás buscando cosas más allá de lo que tu imaginación pueda, pues vas a ser, como comúnmente se dice, del montón lo que siempre es, ¿no? Cuando hablamos de nuestro equipo de fútbol, ¿qué decimos? ¿Jugaron? ¿Cómo qué? ¿Como nunca? ¿Y perdieron? Cuando hablamos muchas veces de nuestros anhelos y expectativas, muchas veces se van a quedar ahí porque no buscamos lo extraordinario. Pero fíjate, cuando el enfoque, una vez que tú tienes la visión bien de qué es lo que Dios tiene para tu vida, por lo cual fuiste creado, Él te capacitó con habilidades, dones, etcétera, para que los podamos ejecutar y sentirnos plenos ahí, entonces hay que enfocarnos. El apóstol Pedro visualizó lo que quería y él dijo, Señor, si eres tú, permíteme que yo camine sobre el agua. Nadie más lo ha hecho. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho en este planeta, alguien que haya caminado sobre el agua, pero si tú eres el Hijo de Dios, permíteme que lo haga. Así debe estar enfocado tu propósito. O sea, lo visualizó. Y le dijo Jesucristo, Jesús le contesta, está bien,
Está bien, Pedro. ¿No crees que yo soy el Hijo de Dios? Te lo voy a demostrar. Ven. Ahora dime, ¿qué hizo Pedro? Se bajó de la barca, ahí con todos los chillones que estaban ahí, ¿sabe? Se bajó de la barca y todos los demás se quedaron viéndolo, observándolo para ver en qué momento fracasaba, ¿sale? Y Pedro, ¿qué hizo? Caminó sobre el agua. Y ahí va Pedro, caminando sobre el agua. ¿Sí o no? Pero fíjate lo que dice el versículo cuando dice que va caminando sobre el agua. Dice algo ahí, caminando ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Pedro estaba enfocado. Hermano, ¿cuántas veces pierdes el enfoque de lo que quieres? Pasa un mes, pasa un año, pasan 5 años y dices, ay, bueno, yo me gustaba ir a la iglesia, me gustaba leer la Biblia, yo me acuerdo cuando me gustaba y entendía mejor los sermones del apóstol Alfredo, del pastor Alfredo, pero ahora ya no, ya como que no, ya pues en el trabajo ya me requieren más, tengo que estar más tiempo en el trabajo, las tareas en la escuela, y se quita el enfoque, ¿no? Se quita el enfoque de Dios. El enfoque lo quitamos de Dios y lo ponemos en nosotros mismos. Mi necesidad, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que mis padres quieren, lo que me gusta a mí. Yo voy a hacer lo que me gusta, ¿sabes? El domingo ya no he podido ir a jugar fútbol, pero me invitaron mis amigos a jugar fútbol. Y como a mí me gusta el fútbol, pues voy a ir el domingo, pero tienes que ir a la iglesia. Pero casi no me gusta eso, casi es medio aburrido. Mejor, como a mí me gusta el fútbol, yo voy a jugar fútbol. Y le quito el enfoque a Dios y pongo el enfoque en ¿dónde? En mí. En lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me gusta, en todo está en mí. Le quita el enfoque. El apóstol Pedro caminó sobre el agua e iba caminando y viendo a Jesucristo. No perdió el enfoque. Hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien. Hasta ahí va la historia. No perdió el enfoque. Yo quiero preguntarte, ¿estás enfocado? ¿De veras estás enfocado? ¿Estás centrado o concentrado? Cuando hablamos de enfocados, ¿estás concentrado en el propósito por el cual Dios te creó en este planeta? ¿Estás enfocado en ser una buena esposa? ¿Estás enfocado en ser un buen hijo, un buen estudiante, un buen esposo? ¿Estás enfocado en servirle a Dios en el ministerio, en la iglesia, conforme Dios te lo ha encargado? ¿Estamos enfocados en eso? ¿O rápidamente perdemos el enfoque? Dice que Pedro hizo lo que nadie más había hecho. Nadie más había hecho en la historia de la humanidad. Y creo que después nadie lo ha hecho más. ¿O sí? Caminó sobre el agua. Hizo algo extraordinario. Él caminó. O sea, no puedes decirle, pero te hundiste. Sí, me hundí, pero caminé. ¿Sí o no? ¿Sí caminó o no? ¿Usted le reconoce eso a Pedro? Él caminó sobre el agua. Que se haya hundido después, bueno, es otra historia, ¿no? Este es otro punto. Pero él caminó, es un hecho, es una realidad. Pedro caminó. Yo quiero preguntarte, ¿él hizo algo extraordinario, sobrenatural? ¿Y dónde tenía su mirada? En Jesús. ¿Cuántas veces has puesto tu mirada en el hombre y te has desanimado? Has empezado a juzgar, has empezado a criticar, has empezado a ver cosas que no te gustan a ti. Puesto la mirada en el hombre, puesto la mirada en mis gustos, en mis necesidades, en mi enfermedad. Ay, Señor, si me ayudas en esto, entonces yo haré aquello. ¿Dónde está el enfoque? En ti. El que está enfocado en Dios es cuando escucha la voz de Dios y le dice a Dios, sí, Señor, lo que tú digas, si tú me lo mandas, yo lo hago.
Pareciera que Dios está pidiendo algo absurdo, algo imposible, algo que no se puede hacer, algo en lo cual la gente se va a reír. Pero si tú me lo mandas, yo lo hago. ¿Se acuerdan del apóstol? ¿Quién era? Pedro. El apóstol Pedro, antes de ser discípulo de Jesús, era pescador. Dice la palabra de Dios que toda una noche se fue a pescar y echaba las redes y sacaba botellas de Coca-Cola, zapatos. No había zapatos tampoco, ¿no? En las redes solamente había lodo, basura, bolsas de Sabritas y demás. ¿Sale? Toda la noche, en la mañanita, estaba amaneciendo y llega un hombre llamado Jesús de Nazaret. Él había oído hablar de Jesús de Nazaret y sabía que era un predicador y que andaba por ahí. Y le dice Jesús, lo ve ahí limpiando sus redes, ya la estaba limpiando, no pescó ni un solo pez, nada. Y le dice Jesús, ¿vamos a pescar, Pedro? ¿Vamos a pescar? Y le dice Pedro, Señor, tú eres carpintero, hijo de José, eres un buen predicador, ya he oído hablar de ti. Yo soy pescador. Toda la noche he intentado pescar y no saqué nada. Yo soy el experto, Jesús. Tú eres carpintero, yo soy pescador. Hablando del mar y de pesca, yo soy el bueno, yo soy el experto. ¿Cómo me dices tú que vayamos a pescar y que vamos a tener peces o vamos a pescar? Toda la noche lo intenté y no he logrado más que pura basura. Pero fíjate lo que le dice, la última frasecita de Pedro. Pero porque tú me lo dices, vamos pues. ¿Lo convenció? ¿Por qué convenció a Pedro? Te voy a dar una oportunidad, Jesús. Porque tú me lo dices, ¿eh? O sea, si viniera Juan, si viniera Juan el Bautista, si viniera otro, Herodes o alguien, no. Porque tú, Jesús, me lo pides, vamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esas frases de no te voy a dar otra oportunidad? Me fallaste 2, 3, 4 veces y ya no te voy a dar otra oportunidad. ¿No? Usted va a dar una oportunidad a Jesús. Porque si usted pone su enfoque en su esposo, si pone su enfoque en la situación económica, en su enfermedad, ya no va a querer dar otra oportunidad. Y va a decir, ya lo hice, ya lo intenté, toda la noche, mi vida, o sea, representaba esa noche para Pedro toda su vida. Había intentado hacer muchas cosas, solamente era basura lo que había en la vida de Pedro. Y cuando viene Jesús, entonces le dice, Señor, ya lo intenté, ya lo he hecho de esta manera, pero porque tú me lo dices, vamos. Y le dice Jesús, avienta las redes. Y Pedro avienta las redes. ¿Y qué sucede? Se llama la pesca milagrosa. ¿Sale? Tantos peces que la red de Pedro, las redes del pescador, no podían con tanto pez. Tuvo que llamar a otros, vengan, aquí hay. Y cuando llega a la orilla, ¿saben qué hizo Pedro? Cayó de rodillas. Dice la Biblia, dejó todo lo que tenía y siguió a Jesús. Y Jesús le dijo, yo te haré pescador de hombres. ¿Todo por qué? Porque le dio la oportunidad a Jesús. En esta tarde ya, le darás la oportunidad a Jesús. Yo sé que tal vez tu vida has intentado hacer muchas cosas. Te has desenfocado. Tal vez has intentado ser una buena persona, buen trabajador, buen esposo, buena esposa, buen hijo o buen padre. Tal vez no has podido, has fracasado en algunas áreas. Pero Dios dice, ¿lo harías por mí? ¿Lo harías por mí? Y entonces tu vida se cambia y se vuelve, tu mirada se quita de ti o de las circunstancias y se vuelve ¿a quién?
a Jesús. Y a Jesús, con Jesús, suceden cosas extraordinarias. Por eso se llama la pesca milagrosa. Un milagro sucederá en tu vida cuando tú estés enfocado en lo que Dios quiere para tu vida. Número 3, caminando con el Maestro. Ya vimos 2 puntos. En primer lugar, propósitos claros, hermanos. Si no tienes un propósito claro, por lo cual existes, la vida es difícil. En segundo lugar, enfócate en la dirección correcta. La dirección correcta no es hacia ti, lo que tú necesitas o lo que tú quieres. La dirección correcta es, si tú me lo pides, Señor, yo lo hago. Y en tercer lugar, caminando con el Maestro, te enseña que aunque te hundas, el Maestro está ahí. Así es de que vemos a Pedro caminando sobre el mar, sobre el agua. Y de repente dice que al ver ¿qué? ¿Sí así dice al ver? Al sentir, los sentidos, al sentir el viento fuerte, ¿qué pasó? Tuvo miedo, como el diputado. Tengo miedo, ¿no? Tuvo miedo. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Qué sintió Elías? Tuvo miedo, quería morirse, quería suicidarse, le daba sueño, no tenía hambre, deprimido, ¿verdad? Ahora vemos a un Pedro que dice que al sentir el viento tuvo, se llama el desenfoque. Se desenfocó y puso su mirada ¿en dónde? ¿Dónde puso su mirada? En las circunstancias alrededor de él. Y él puso su mirada en la deuda que tenía. Híjoles, le debo mucho al que hace las redes, y debo la barca, y debo, no. Tremendo, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que trabajar para eso. Y es mucho lo que debo. ¿Así te desenfocas tan fácil? La circunstancia, la enfermedad está por encima de ti. Ni la ciencia ni los médicos, por mucho avance que haya, hay enfermedades incurables. ¿Sí o no? ¿Y qué puedes hacer ante eso? Te enfocas en la enfermedad y te deprimes. Te enfocas en la enfermedad y te vienes abajo. Dejas de luchar, dejas de enfrentar cosas. Te enfocas en el problema matrimonial y prefieres tirar la toalla, el divorcio, la separación. Prefieres entonces muchas otras cosas que luchar. ¿Por qué? Porque te desenfocas y ves la circunstancia. Y la circunstancia siempre, escúchame, la circunstancia en tu vida siempre te será más poderosa que tú. La circunstancia a tu alrededor siempre, el problema siempre será más poderoso que tú. Y cuando te le enfrentas mano a mano, tú por tú, pues obviamente te intimida, te atemoriza y dices, yo no puedo. Entonces algo sucedió con los pies de Pedro. Se empezaron a ¿qué? A hundir. Yo te voy a decir una cosa. Si no es que ya estás hundido, te vas a hundir. ¿Vale? O sea, no digas, yo siempre voy a caminar sobre el agua. No, te vas a hundir. Tarde o temprano, tú y yo nos vamos a hundir. O sea, ese es un hecho, eso es algo seguro. No digas, yo nunca me voy a hundir. Cada quien en el área, cada quien en la circunstancia en la que usted viva, se va a hundir. Pero tenga usted algo por seguro, porque cuando se hunda, ¿a quién clamó Pedro? ¡Ay, María! ¿No? ¿A quién clamó? Clamó a Jesús. Auxilio, ayúdame. ¿Y qué hizo Jesús? Escúchame bien. ¿Qué hizo Jesús? Ahí estaba, ¿verdad? Le dio la mano y le dijo, ay, Pedrito, yo sabía que no ibas a poder. Ven para acá, tú eres el único que tuvo fe. De los 12, eres el único que tuvo fe. Pedro, no te preocupes, aquí estoy yo soy siempre para cuidarte. Así le dijo Jesús. Fíjate, estaba hundido Pedro, estaba hundido, y dice la Biblia que le da la mano y lo reprende. En lugar de apapacharlo, ¿qué le hizo?
¿Cómo está eso? ¿Acaso no es un Dios de amor? ¿No es un Dios que comprende todas las circunstancias? ¿No es un Dios que siempre está ahí para abrazarme y cuidarme? ¿Sí o no? Lo saca y ¿qué le hace? ¿Qué le dice? Lo reprende. Esperaba una felicitación, porque de los 12 fue el único. Fue el único que caminó sobre el agua. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? ¿Que te saque de donde te estás hundiendo? Si tu mirada está enfocada en las circunstancias, te vas a comenzar a hundir. Y cuando pidas ayuda, Dios te va a rescatar. ¿Quieres que Dios te felicite? Por eso cuando hablamos de Pedro, cuando caminó sobre el agua, siempre lo primero que pensamos es, pero se hundió. Pedro, el que se hundió, todo, le faltó fe. A Pedro le faltó fe. ¿Y acaso tú tienes más fe que Pedro? Pedro se hundió porque le faltó fe. Hombre de poca fe. Confiaba en sí mismo. Puso su mirada en las circunstancias. ¿Y acaso no es lo mismo que hacemos tú y yo? ¿Acaso la misma fe que tuvo Pedro es la que nosotros pudiéramos llegar a anhelar, a tener? Pero somos buenos para criticar, buenos para apuntar, buenos para ver cómo le hacen los demás o cómo no le hacen los demás. Las situaciones que Dios está hablando a nuestra vida, caminando con el Maestro, dice que le saca del agua y le reprende, así dice la versión NBI o no. Le reprende, hombre de poca fe, y le pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Maribel? ¿Por qué dudaste, Fanny? ¿Por qué dudaste, Gaby? ¿Por qué dudaste, Dios? ¿Por qué pusiste tu mirada y tu confianza en las cosas que son vanas y la quitaste de mí? Aunque tú te hundas, dice Jesús, yo estaré contigo. Ahí voy a estar para rescatarte, pero quiero enseñarte siempre que el crecimiento implica dolor y sufrimiento. Que el crecimiento en tu vida, mi enseñanza, dice Jesús, yo te voy a enseñar grandes cosas. Muchas veces va a ser por el lado amable y el lado bonito, y otras veces va a ser por el lado del sufrimiento. Pero nunca se te olvide que yo estaré contigo ahí donde tú te hundas. Yo estaré para rescatarte si tú me buscas y clamas a mí. Yo estaré para darte mi mano y levantarte y sacarte. Pero quiero decirte que en cada circunstancia habrá una enseñanza. Siempre habrá una enseñanza espiritual que Dios quiera darnos porque nos ama. No siempre va a ser con un beso, con un apapacho, con una palabra tierna y una palabra de amor. La enseñanza que muchas veces Jesús nos va a dar va a ser una enseñanza en medio del dolor, en medio del fracaso, en medio de la situación donde me estoy hundiendo, en medio del desánimo, en medio de las circunstancias de temor y de miedo. Ahí dice el Señor, te voy a enseñar que yo te amo y que quiero lo mejor para ti. Y quiero que seas mi hijo, pero seas el mejor hijo que jamás he tenido. Porque yo soy tu padre, yo soy tu maestro y yo quiero enseñarte grandes cosas. Por eso vemos a un Pedro triunfante. Por eso en Hechos, el personaje que sobresale de los 12, ¿quién es? ¿Tú crees que el trabajo que Jesús hizo durante esos 3 años no valió la pena? Pedro sufrió. Cuando dice lloró amargamente. Cuando le dijeron apártate de mí, Satanás, ¿qué cree que la cara que puso Pedro? Cuando Pedro se sintió fracasado, hundiéndose en el agua, y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Simplemente agachó su mirada y le dio vergüenza. Lo estaba preparando, porque venían circunstancias más difíciles. Y fíjate lo que logró Pedro. Fíjate en ese fracaso de Pedro. En el fracaso cuando se hundió, le quitó la mirada a Jesús, la puso en las circunstancias, se hundió. Y en ese fracaso de Pedro, fíjate lo que hizo. Cuando llegaron a la barca, ¿qué hicieron los 11?
¿Qué hicieron? Se postraron, adoraron y dijeron: verdaderamente Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué creyeron? ¿Antes no creían? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amigo que hoy nos acompañas, hermano de Cristo en la fe, amigos, la vida cristiana vamos a encontrar momentos donde nos vamos a hundir. Son enseñanzas de Dios. Ahí va a estar el Maestro. Solamente vas a extender la mano y Él te va a tomar y te va a sacar y te va a llevar a la barca. Pero lo único que espera de ti es adoración. Hermano, no pierdas el enfoque. Y Pedro no llegó: ¡ay! Yo caminé sobre el agua. Discípulos, compañeros, hermanos, caminé. No. Le dio pena. Porque se hundió. Pero alguien le rescató. Y el centro de atención no es Pedro. ¿Es quién? Jesús. No pierdas su enfoque. Caminando con el Maestro. ¿Quiere caminar con el Maestro? Tenga propósitos en su vida claros. Enfóquese bien su mirada y diríjase hacia Dios, no hacia usted. Y en tercer lugar, ¿cuál es? ¿Cuál es la caminando con el Maestro? Aunque te hundas, el Maestro está ahí. Y nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Si tú te sientes solo, te sientes triste, te sientes decepcionado, sientes que nadie te ayuda, que no tienes amigos, etcétera, recuerda que el Maestro siempre estará ahí contigo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde.